Buenas chicos, bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a hablar sobre la parte de creación de estructuras de control en una parte inicial. Para esto, entonces vamos a utilizar la herramienta DevC++. Vamos a generar un nuevo proyecto. Entonces en archivo nuevo, generamos un proyecto y este proyecto lo vamos a generar como aplicación de consola y le vamos a agregar un nombre. El día de hoy nos vamos a basar en lo que es la estructura de control if. Vamos a hacer dos ejercicios iniciales. Para cada uno de estos videos, el primer ejercicio va a ser el que vamos a desarrollar en conjunto y el segundo video es en este caso el segundo ejercicio, perdón, es un reto sobre lo que es la temática en específico en la cual vamos a abordar. En este primer tutorial vamos a hablar sobre lo que es la estructura if, meramente como repaso. La estructura if, bueno, entonces vamos a crear un nuevo proyecto, vamos a agregarle un nombre, entonces eh, voy a agregar específicamente al proyecto. Voy a hacer un proyecto por cada ejercicio que voy a desarrollar. Entonces, este lo voy a llamar 1, estructura if. Lo acepto. Lo voy a guardar. Tengo una carpeta en específico que es de ejercicios en semana, en este caso, vamos a editar la semana, en semana 2. Y en semana 2, a lo interno, voy a generar una nueva carpeta, ¿verdad? Que se llama, en este caso, 1, estructura if. Dentro de esta carpeta voy a guardar mi ejercicio inicial. Voy a generar una carpeta por cada ejercicio que vamos a desarrollar para tenerlo en el orden debido, específicamente y que no haya problemas entre los archivos que se generan por proyecto, ¿verdad? Entonces, tener esto previamente identificado. Vamos a trabajar meramente en el main para los videos iniciales. Voy a guardar el proyecto y acá tengo mi estructura de proyecto para lo que es la codificación. Estructura básica, me devuelvo un poco de repaso, ¿verdad? Lo primero, vamos a tener incluida la librería IOString, que específicamente tiene una serie de dependencias, ¿verdad? Y de código incrustado dentro de la librería que ya viene precargada por defecto. Recordemos que C++ es un lenguaje compilado, entonces se lee, primero hay que generar o incluir las librerías para que puedan ser leídas dentro de nuestro código. Acá tenemos el main con un retorno cero porque lo tenemos como un método de tipo int. Más adelante vamos a hablar de métodos. Específicamente, a la hora de incluir la librería IOString, vamos a ocupar los operadores de acceso, específicamente para solicitar cadenas y imprimir cadenas, que serían en este caso el sin y el code. De momento, entonces vamos, para poderlos utilizar, a colocar el comando, ¿verdad? La línea de código using namespace std. Y específicamente con esto, dentro de lo que es nuestra librería IOString, que tiene n cantidad de código, ¿verdad? Vamos a usar o vamos a segmentar específicamente que solamente vamos a ocupar el espacio de nombres std. Esto para no escribir std sin std code. Lo que estoy haciendo es delimitando qué es lo que voy a usar de lo que es mi librería IOString. En este primer video vamos a hablar específicamente sobre lo que es la estructura if y lo vamos a hacer de tres formas. Primero, bueno, vamos a validar en qué consiste nuestro ejercicio. Dice que hay que desarrollar un ejercicio donde vamos a generar un programa con estructura simple, todo haciéndolo en el main en un principio, donde se pueda validar si una persona es menor de edad o es adulta o adulta mayor. Vamos a tener tres posibles categorías. Para esto vamos a utilizar la estructura if y lo vamos a utilizar de tres diferentes maneras. Lo primero, bueno, entonces nos están diciendo que categoricemos si una persona es mayor o menor de edad. Entonces vamos a generar una variable en la cual vamos a almacenar lo que es la edad de ese usuario. ¿Qué tipo de variable vamos a usar? ¿Qué tipo de dato para la variable? Eso entonces van a hacer una lectura sobre lo que es un documento que se llama tipos de variables. Entonces ahí de acuerdo a el alcance de lo que sería en este caso el valor que va a contener ese espacio de memoria, de acuerdo a ese valor, vamos a seleccionar la variable que considere, el tipo de dato que consideremos más óptimo. Por ejemplo, en este caso, un tipo de dato entero, ¿verdad? Puede recibir valores sumamente grandes. Entonces, puede que existan otros tipos de datos que para lo que es una edad de una persona que teniendo un margen, ¿verdad? No son superiores a 200 años, entonces el valor 200 puede que sea nuestro límite. Entonces podríamos utilizar un tipo de dato más acorde. De momento,
para no hacer el video tan largo y hablar sobre tipos de datos, vamos a utilizar el tipo de dato int, que es el que comúnmente aceptado, ¿verdad? Entonces, int edad, todas las variables tienen que llevar nombres significativos. No escribir, por ejemplo, E1 o no escribir que representa edad. No importa el tamaño de la variable, siempre que tengan nombres significativos. Entonces, edad, yo lo puedo solamente colocarlo con punto y coma y ahí lo que estoy es creando la variable, pero no la estoy inicializando. Y cuando yo específicamente le agrego un valor, edad, por ejemplo, en un principio sea igual a 0, estoy creando e inicializando las variables para que no tener algún posible error en lo que, o basura dentro de alguna variable. Lo recomendable es crearlas e inicializarlas, darles un valor inicial. Edad es igual a 0. ¿Ok? Entonces lo que ocupamos es que el usuario nos ingrese la edad. ¿Para qué? Para que no sea un programa estático donde yo a lo interno del programa tenga que cambiar el valor de la edad para que específicamente pueda, en este caso, eh, tomar un valor de verdad de si es mayor de edad o es menor de edad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hacerle una solicitud al usuario que él afecte el valor de esta variable. Recuerden que por eso le llamamos variable. Tiene que tener alguna afectación a lo largo de nuestro ciclo de programa. Entonces, vamos a hacerle una impresión al usuario para que pueda escribir algo. Los programas tienen que ser lo más específicos posibles. Y en este caso, hay que darle al usuario toda la descripción que consideremos idónea. Vamos a partir del supuesto que el usuario no es una persona especializada. Entonces tenemos que darle todas las facilidades a la hora de desarrollar este sistema. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, nosotros le podríamos decir directamente que ingrese eh, a través del comando sin, lo que hace es habilitar la recepción a través del teclado. Pero si yo no le digo al usuario qué es lo que tiene que ingresar y solamente veo una pantalla en negro parpadeando, no voy a conocer específicamente qué es lo que se me está solicitando. Entonces, antes de cada SIN, o sea, de cada solicitud de información, vamos a colocar un code, que el code, ¿verdad? Es este operador que nos va a apoyar específicamente diciéndole al usuario qué es lo que nosotros esperamos de él. Entonces, en un principio le vamos a decir que ingrese su edad. Entonces, le estamos diciendo al usuario que ingrese la edad y que sea específicamente lo más claro posible. Ingrese su edad y voy a generar un salto de línea. ¿Para qué? Para que se vea más agradable a la vista. Entonces, colocamos primero, el ingreso de ciudad es un dato string, entonces tengo que colocarlo dentro de comillas dobles, ¿verdad? Entonces lo que estoy haciendo es diciéndole al usuario qué es lo que tiene que ingresar. Por ejemplo, si yo aquí coloco un 2, lo que voy a hacer es imprimir un 2. Y el usuario a la hora que ve un 2 en pantalla no va a saber qué hacer. Lo que ocupo es mostrarle texto. Para mostrar texto tengo que cerrarlo entre comillas dobles, ¿verdad? Entonces, cerrándolo entre comillas dobles, le muestro el mensaje que quiero que aparezca por ahí. Para hacer el salto de línea, entonces, como estoy mezclando texto simple, que en este caso lo que estamos colocando ahí, entre comillas dobles, ingrese su edad, y quiero que agregar un operador para el salto de línea, entonces tengo que usar, en este caso, el doble comilla de menor, ¿verdad? Para, pues, específicamente poder agregar el operador en line. Entonces, así puedo hacer un salto de línea. ¿Ok? Entonces le digo al usuario ingrese su edad y automáticamente le tengo que habilitar el teclado para que él pueda, en este caso, ingresar la edad correspondiente. ¿Y cómo lo hago? A través del comando sin. Pero en este momento el usuario va a ingresar un valor. ¿Y dónde quiero que se almacene ese valor? En la variable edad que ya habíamos creado anticipadamente. ¿Ok? Entonces con este programa voy a guardarlo, control S, o nada más le damos al botoncito de guardar, ¿verdad? Entonces voy a guardar mi main. En este momento compilamos, ¿verdad? Aquí tenemos botón de compilar y ejecutar y reconstruir. Entonces primero voy a compilar y ejecuto mi aplicación. Acá lo único que tengo, ¿verdad? Es un mensajito. Este es el ingreso de ciudad. Este ingreso de ciudad responde al code que agregamos. Y específicamente ahora tengo un sync que donde me hace una solicitud de información. Ven que aquí está parpadeando. Específicamente tengo que agregar la información que se va a almacenar en donde, en la variable edad. Entonces, por ejemplo, si yo aquí agrego
28, entonces en este momento lo que se hizo fue almacenar el valor de 28 en la variable edad. Ahora tenemos que usar la estructura condicional del if, ¿verdad? Que el if sirve como estructura que me ayuda a generar bifurcación, que me ayuda en este caso a generar algún tipo de decisión. ¿Qué es lo que quiero hacer? Que me especifique si una edad en principio es mayor o es menor de edad. Y después vamos a agregar una categoría adicional para agregar que si una persona es adulta mayor. Podemos generar la cantidad de categorías que se desee. ¿Y cuál es la estructura de un ciclo if? O de una estructura condicional if. Entonces se coloca la palabra if, el sí, ¿verdad? Abrimos paréntesis, dentro del paréntesis tiene que ir la condición y abrimos llaves. Dentro de las llaves es el cuerpo es en específico de lo que es la estructura. Si lo que va dentro del if es solamente una línea, se puede agregar sin llaves. De momento, para el curso y para la vida vamos a entender que toda estructura de control lleva llaves, específicamente para no generar algún tipo de distorsión en lo que sería específicamente el conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? If, el sí, ¿verdad? Sí, y entre paréntesis tengo que agregar la condición. ¿Y cuál es la condición? De ahí, si una persona tiene más de 18 años, es una persona mayor de edad, pero si una persona tiene menos de 18 años, es una persona menor de edad. Si no entiendo específicamente la parte condicional o cómo generar comparaciones, ¿verdad? Tengo que entender las estructuras menor, menor igual, mayor, mayor igual, igual igual o diferente, que esto es en la parte de, en este caso, estos operadores, ¿verdad? Entonces tenemos que ir a leer sobre operadores en esta primera sección. Entonces lo que le voy a preguntar es si esa edad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí el usuario acaba de ingresar un valor anticipadamente. Entonces, ¿qué valor ingresó? Bueno, eso va a depender de lo que haya introducido a través del teclado. Si la edad es menor a 18, entonces quiero decir que esa persona es mayor de edad. Pero como yo quiero decir que es mayor de edad, a la hora que yo escribo mayor de edad, eso es texto. Recuerden que el texto se categoriza como un tipo de dato string. Entonces, para yo poder mostrar un texto que diga mayor de edad, claramente ocupo una variable que sea de tipo string. Entonces me vengo aquí a mi inicio y agrego una variable de tipo string, que es una cadena de caracteres. Entonces, string, y voy a colocarle un nombre, ¿verdad? Que sería, por ejemplo, categoría, que es la categoría en la cual se va a almacenar donde diga si una persona es mayor de edad, menor de edad o adulto mayor. Entonces, string categoría va a ser igual y en un principio voy a crearlo como vacío. ¿Ok? No hay nada. ¿Por qué? Porque esto va a variar de acuerdo a qué? A, en este caso, la condicional que estamos trabajando. Entonces, ahora sí. Sí, vean que en un principio, y hay que tener en cuenta la indentación, en un principio todas las líneas se están quedando en a través de un tab, ¿verdad? Como si le hubiéramos dado un único tab a lo interno. ¿Por qué? Porque están dentro del main. Pero a la hora que inicio específicamente a escribir código dentro de mi estructura if, igualmente no lo puedo hacer en la misma escala. Tengo que presionar la tecla tab y específicamente iniciar una estructura dentro. Esto para mayor orden específicamente en la lectura del código. Entonces, ¿qué voy a decir? Si la edad es menor a 18, ¿qué es lo que quiero decir? Que esa persona es menor de edad. Entonces tengo que llegar y decir que categoría va a tener una afectación. Categoría ya no va a contener un valor de vacío, sino que ahora en categoría yo quiero llegar y decir que va a tener un valor de menor de edad. Ya no estoy diciendo que en este caso ya le estoy dando un valor específico a la categoría. Entonces acá que tengo, si la edad es menor a 18, estoy diciendo que es menor de edad, pero si no, ¿y cómo hago el si no? Con el else, si no, entonces debo decir que categoría va a ser igual a qué? A que sea mayor de edad. Entonces aquí escribimos mayor de edad. ¿Okay? Entonces voy a poner ahí nada más un signo de admiración al final para que sea un poquito más elegante. Entonces ya ahora sí tengo las dos alternativas. O una persona o tiene o más de 18 años o menos de 18 años, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si tiene 18 años? Igualmente entra al si no. Si tiene menos de 18 años, entonces es menor de edad.
Pero si tiene 18 o más años, quiere decir que es mayor de edad. Entonces acá tenemos esto, ya hicimos la categorización de la edad de la persona. ¿Qué queda? Mostrarlo al usuario. ¿Y cómo lo mostramos? A través de un code. Entonces, a través del code, podemos llegar y decir, ¿verdad? Que imprima qué, quién contiene específicamente el valor que se le debe responder al usuario, la variable categoría. Entonces le decimos que imprima la variable categoría. ¿Ok? Guardamos esto, control S o nada más archivo guardar, ¿verdad? Y ahora compilo mi programa nuevamente, verificamos que esté libre de errores de sintaxis y lo ejecutamos. A la hora que lo ejecuto, ¿verdad? Entonces me dice que tengo que ingresar una edad, vuelvo a ingresar 28 y me dice que es mayor de edad. Ya me hace la categorización. Ya la estructura de control if me permite validar si es o menor de edad o mayor de edad. Vamos a hacer el mismo ejercicio ahora con otro valor, ¿verdad? Donde específicamente contenga, no sé, por ejemplo, 13 años. Con 13 años dice que esa persona es menor de edad. Acá tenemos la estructura if else, ¿verdad? Entonces, si se cumple esto, ejecuta este código. Si no se cumple esto, ejecuta este código. Lo que hacemos es darle alternativas a nuestro programa, donde pueda tomar decisiones por dónde específicamente, de acuerdo a las alternativas del usuario, pueda en este caso responder acorde a lo que el usuario está ejecutando en ese momento. Aquí lo tenemos para edad, si es menor o mayor a 18. Entonces, tenemos que involucrar la categoría en específico ahora de adulto mayor. Aquí tengo menor de edad y mayor de edad. Pero ¿qué pasa si ocupo una alternativa adicional? Entonces, dentro del else, ¿verdad? Si tiene menos de 18 años, es menor de edad. Pero si no, si, por ejemplo, la edad, ¿ok? Entonces, ¿qué le vamos a decir? Que esa edad sea mayor o igual a 18 y adicionalmente esa edad sea menor que 65, entonces esa persona es una persona adulta. Entonces yo digo que aquí la categoría va a ser como una persona adulta. Ahora veamos los rangos que podemos tener acá. Entonces esto sería como que si específicamente nosotros vamos a hacer una escala en nuestro documento, acá creamos una tablita rápidamente para poderlo visualizar. Acá tenemos, vamos a nada más crear una nueva línea. Acá tenemos a las personas que son menores de edad. ¿Que quiénes son? Aquellas personas que tengan de 0 a 17 años. Acá tenemos los adultos, que quiénes son? Aquellas personas que tengan de 18 a 65 a 64 años. Y tenemos los adultos mayores, que quienes van a ser aquellas personas que tengan más de 65 años, ¿verdad? A ver, 65 o más. No lo voy a tildar porque tengo el teclado en inglés. Entonces, los que tengan menores a 18 años, toda persona que tenga una edad menor a 18 va a ser menor de edad. De 18 a 64, adulto, y de 65 en adelante, adulto mayor. Entonces, eso es lo que tenemos que plasmar en esta categorización. Si tiene menos de 18, es menor de edad. Pero si no, si tiene 18 o más años y además tiene menos de 65, quiere decir que esa persona es adulta. Y si no, ahora sí, ¿cuál es la única categoría que me queda disponible? Que sea esa persona adulta mayor. Entonces lo agregamos por acá en esta nueva categoría, adulto mayor. ¿Y quiénes entrarían en esta extensión, en esta excepción? Por ejemplo, vamos a agregar un valor, el valor es 70. Entonces llega y pregunta, ¿70 es menor que 18? No, entonces no ingresa acá, pasa directamente al else. No cumple con esta condición, entonces dice, si no,
70 es mayor o igual a 18. Sí, 70 es mayor que 18, pero me dice, y adicionalmente, 70 es menor que 65. No, 70 no es menor que 65. Entonces, no ingresa a este segundo if y pasa al else. Y entonces le dice que si no, ni siquiera hace una evaluación y le dice que categoría es adulto mayor. ¿Por qué? Porque quiere decir que si no está entre 0 y 17 y 18 y 64, tiene que estar en el otro rango que son los mayores a 65 años. Entonces acá para mostrar un mensaje más personalizado voy a agregarle un texto plano, que texto plano es mostrarle al usuario una salida más armónica, una salida más entendible para lo que él requiere. Entonces aquí le podemos decir que en este caso la persona es eh, dos puntos y entonces tengo que agregar, ¿verdad? El operador para concatenar texto con variables, que es el doble signo de menor, ¿verdad? La persona es categoría. ¿Qué categoría que va a imprimir? La persona es menor de edad, o la persona es adulta, o la persona es adulto mayor. Alguna de las tres. ¿Ok? Entonces imprimimos esto, lo ejecutamos y ingresamos una edad, por ejemplo, 18. 18 nos debe decir que la persona es adulta. Muy bien. Pero si utilizamos como entrada el valor de 7, por ejemplo, nos dice que la persona es menor de edad. Y si ejecutamos una última entrada, ¿verdad? Que en este caso sería un valor, por ejemplo, superior a 65, 80, dice que la persona es adulto mayor. Ok, aquí tenemos la forma tradicional en cómo se deben ejecutar los if, else, ¿verdad? Primero teníamos un if con un único else. Nosotros podemos hacer esto de muchas maneras. Esta es la forma que el estándar y las buenas prácticas nos dicen cómo lo debemos ejecutar. Una segunda forma, si quitamos todos los else, podemos hacerlo a través de específicamente un montón de preguntas de if. Pero, por ejemplo, acá lo interno, si por ejemplo la edad es menor de 18, se ejecuta este código que dice que es menor de edad y automáticamente vean que el cierre de esta estructura viene hasta acá. Entonces, hace un salto desde la ejecución de esta línea de código hasta el final. Todo esto se queda sin ejecutar. Una segunda manera de cómo podríamos llegar y usar este ejercicio es solamente a través con if. Entonces, lo único que hacemos es validaciones de if. Entonces, pero ¿qué pasa? Que es menos práctico y menos eficiente. Que tenemos que hacer un montón de preguntas. Yo llego y le pregunto a usted, ¿usted tiene menos de 18 años? Y me dice que no. ¿Usted tiene entre 18 y 64 años? Me dice que no. ¿Usted tiene entre 18, entre 65 o más años? Me dice que sí. Ok, muy bien. Pero tengo que hacer todas las preguntas, aunque la primera opción sea la seleccionada. Entonces aquí pregunto si la edad es menor que 18, si en este caso la edad es entre 18 y 65 y si la edad es mayor a 64, ¿verdad? O mayor o igual a 65, como ustedes quieran. Mayor a 64 digo que es adulto mayor. Esta solución es igual a la anterior, me va a brindar el mismo valor, el mismo resultado, pero no es tan eficiente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si hay una persona que tiene menos de 18 años, hace la pregunta en un inicio, entonces ejecuta este bloque de código. Pero ¿qué pasa? Aunque esa persona ya se detectó que es menor de edad, que ya entró en esta categoría, va a venir acá y va a preguntar si tiene más de 18 y menos de 65, que ya sabemos que no, y si tiene más de 64, que ya sabemos que no. O sea, ejecuta todo el código. No hace una validación, no hace una discriminación, que si ya se cumplió una condición, no pregunte por las demás. Eso es lo malo de tener muchos if solitarios, que por eso es que ocupamos la estructura if else, para si se cumple esto, no ejecute lo demás. Pero si no se cumplió, vaya y verifique en el siguiente bloque de código que tenemos por ahí. Y una tercera estructura que es válida, pero no está dentro de las buenas prácticas, ¿verdad? Es la else if, ¿verdad? Entonces, ¿qué sería esto? Preguntamos si la edad es menor que 18, ejecute este bloque de código. Si no, si la edad está entre 18 y 65, ejecute este código.
Y acá igual. Si no, si la edad es mayor a 64, ejecuta este siguiente bloque de código. Utilizamos la estructura else if, que no es una estructura aceptada en la mayor cantidad de convenciones, pero que específicamente nos da, es aceptada en los lenguajes de programación y nos da una solución un poco más rápida. Si no cumple, si la edad es menor que 18, decimos que es menor de edad. Si no, si está entre 18 y 65, decimos que es adulto. Si no, si es mayor a 64, decimos que es adulto mayor. Y específicamente nos brinda los mismos resultados. Vamos a hacer una prueba rápida con algún valor, por ejemplo 37, los mismos resultados que cualquiera de las anteriores ejecuciones. Las tres son alternativas de cómo específicamente podemos usar el if y que en este caso vienen a brindarnos una opción distinta. Las buenas prácticas nos recomiendan que tenemos que usar el if con su respectivo else, y si tengo otra opción que categorizar, tengo que abrir un if dentro de ese else. Entonces, si condición, si no, abro la llave y ingreso un if dentro de ese else. Puedo hacerlo a través de múltiples if solos. No es la opción menos viable y menos eficiente, pero funciona, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, si tenemos que hacer 1000 preguntas, si se cumple la primera, lo normal sería que todas las otras 999 no sé, que tengan que preguntar. ¿Por qué? Porque ya entró en la categoría inicial. Pero si lo hacemos con múltiples if solitarios, entonces tendríamos que hacerlas todas, aunque sepamos que ya la primera se cumplió. Y la estructura if, else if, es comúnmente utilizada por los programadores, pero bueno, tiene esa excepción. Espero les haya quedado claro. Les queda el reto, ¿verdad? Que específicamente sería desarrollar un programa, igualmente estructura simple, solo en el main, que solicite al usuario un valor, ¿verdad? Un número, y que ese mismo número primero tienen que validar que sea entero positivo. Piensen cómo hacer esa validación. Y segundo, que muestre si ese valor tiene un único dígito, dos dígitos, tres dígitos o cuatro dígitos. Hay que pensar específicamente cómo podríamos llegar y en este caso validar si el valor específicamente cuenta con 1, 2, 3 o 4 dígitos. Bueno chicos, espero que les haya quedado claro. Cualquier consulta con mucho gusto.